El enigma de Göbekli Tepe, ¿el primer templo de la humanidad? Imagina un lugar construido por manos humanas, pero en una época en la que, según la historia oficial, no deberían haber existido civilizaciones capaces de hacerlo. Un sitio que desafía todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad y que podría reescribir la historia tal como la conocemos. Es Göbekli Tepe, el enigma de piedra que ha dejado perplejos a arqueólogos, historiadores y científicos de todo el mundo. Un complejo monumental erigido hace más de 12.000 años, antes incluso de la escritura, la rueda o la agricultura organizada. ¿Cómo pudieron sociedades primitivas construir semejantes estructuras? ¿Quiénes fueron realmente sus creadores? ¿Y qué oscuros secretos se ocultan en las profundidades de este sitio milenario? Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir los misterios de Göbekli Tepe, el templo que no debería existir. El descubrimiento que cambió la historia. Año 1994, Turquía. Un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt realizó un hallazgo que sacudió el mundo de la arqueología. Mientras exploraba las colinas de Göbekli Tepe, encontró algo que nadie esperaba. Enormes pilares de piedra en forma de T, cubiertos de extrañas inscripciones y figuras de animales. Pero lo más impactante vino después. Göbekli Tepe tiene más de 12.000 años, siendo más antiguo que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Sus constructores no eran sociedades agrícolas avanzadas, sino cazadores-recolectores primitivos, al menos en teoría. Fue deliberadamente enterrado hace miles de años, como si alguien hubiera querido ocultarlo. El descubrimiento que cambió la historia. Año 1994, Turquía. Las colinas áridas del sureste de Turquía habían sido ignoradas por siglos, consideradas poco más que un paisaje desolado sin importancia arqueológica. Sin embargo, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, decidió investigar una colina en particular en la región de Şanlıurfa. El hallazgo inesperado. Los lugareños ya conocían el área y la llamaban Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzona o colina del ombligo. Durante décadas, los campesinos habían encontrado extrañas piedras sobresaliendo del suelo mientras cultivaban. Para ellos, no eran más que restos de construcciones antiguas, quizás bizantinas o medievales, y muchas de estas piedras habían sido reutilizadas en la construcción de muros y casas. Pero cuando Schmidt llegó al lugar, algo llamó su atención de inmediato. Había restos de piedra caliza tallada que no parecían naturales. No era la primera vez que la zona había sido explorada. Arqueólogos en los años 60 habían descartado el sitio como un asentamiento agrícola sin importancia. Pero Schmidt tenía una corazonada. Armado con herramientas y un equipo de excavación, Schmidt comenzó a cavar. Y lo que encontró desafió toda lógica arqueológica. Un vistazo al pasado perdido. Bajo la superficie emergieron enormes pilares de piedra caliza en forma de T, con hasta 5,5 metros de altura y un peso de más de 16 toneladas cada uno. Estas colosales estructuras estaban perfectamente alineadas y decoradas con relieves de animales, felinos de aspecto feroz, zorros y serpientes en posturas dinámicas, jabalíes y aves grabadas con un nivel de detalle impresionante, figuras humanoides enigmáticas, algunas con rasgos extrañamente estilizados. Las piedras estaban dispuestas en círculos concéntricos, lo que sugería una planificación avanzada, algo impensable para el periodo en el que fueron construidas. Pero lo más impactante vino después. Las pruebas científicas revelan lo imposible. Cuando Schmidt y su equipo analizaron los restos con pruebas de datación por radiocarbono, los resultados fueron impactantes. Göbekli Tepe tiene más de 12.000 años, es decir, fue construido alrededor del 10.000 a.C., mucho antes de que existieran las primeras ciudades y, lo que es más importante, antes de que la humanidad supuestamente desarrollara la agricultura y la arquitectura monumental. No fue construido por civilizaciones agrícolas avanzadas,
sino por cazadores-recolectores, un grupo de humanos que, en teoría, aún no poseía las habilidades técnicas para erigir semejantes monumentos. El sitio fue enterrado intencionalmente hace miles de años, como si sus constructores quisieran ocultarlo de la historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué intentaban proteger o esconder? El enigma del entierro de Göbekli Tepe. Uno de los mayores misterios de Göbekli Tepe es que no colapsó ni fue abandonado gradualmente por el paso del tiempo. Fue cuidadosamente enterrado con toneladas de arena y escombros, lo que permitió que las estructuras permanecieran casi intactas durante milenios. Las preguntas son inevitables. ¿Quién enterró Göbekli Tepe y con qué propósito? ¿Se trató de un ritual, una forma de preservación o un intento de ocultar su verdadero significado? ¿Qué nos dice esto sobre lo que realmente sucedió hace más de 12.000 años en esa región del mundo? Göbekli Tepe no solo es un sitio arqueológico más, es una pieza clave en el rompecabezas de la historia humana. Su existencia desafía todo lo que creemos saber sobre nuestras raíces y obliga a los expertos a reconsiderar el desarrollo de las primeras civilizaciones. ¿Cómo fue construido? El gran misterio de la arquitectura ancestral. Los pilares de Göbekli Tepe, que pesan hasta 50 toneladas cada uno, fueron transportados y erigidos con una precisión impresionante. Estas enormes estructuras de piedra, algunas de las cuales tienen más de 5 metros de altura, parecen desafiar las capacidades tecnológicas de la época. ¿Cómo pudieron los humanos de hace más de 12.000 años lograr semejante hazaña sin herramientas avanzadas, maquinaria o conocimientos arquitectónicos desarrollados? El problema. En teoría, las sociedades de esa época eran cazadores-recolectores que dependían de las estaciones para su supervivencia y no poseían ni siquiera cerámica, una de las primeras tecnologías de la humanidad. Tampoco tenían acceso a metales y su capacidad para trabajar con piedras de gran tamaño y precisión parece irreal. Entonces, ¿cómo lograron cortar, transportar y ensamblar estos monumentales bloques de piedra sin la tecnología que conocemos hoy? Algunas teorías sugieren técnicas de construcción más avanzadas de lo que pensamos. ¿Es posible que existieran civilizaciones mucho más antiguas y organizadas de lo que hemos registrado? Algunos expertos creen que, mucho antes de las civilizaciones conocidas, pudo haber existido una sociedad avanzada capaz de dominar técnicas de construcción que hoy desconocemos. Esta teoría sugiere que los constructores de Göbekli Tepe pudieron haber utilizado métodos que aún no entendemos, como el uso de palancas gigantes, rampas invisibles o incluso la vibración de la piedra para hacerla más maleable y transportable. Conocimientos perdidos. Otra hipótesis intrigante sugiere que Göbekli Tepe representa el legado de una civilización que poseía conocimientos avanzados, pero esos conocimientos se perdieron con el tiempo debido a cataclismos o el colapso de esa sociedad. Las técnicas para construir estas estructuras pudieron haber sido desarrolladas por una cultura mucho más sofisticada, cuyos avances no llegaron a nosotros, pero cuyos vestigios quedaron enterrados en este templo. Influencia externa. ¿Y si los constructores de Göbekli Tepe no eran los originarios de la región? Algunos teóricos sugieren que este sitio fue creado con la ayuda de una civilización externa o incluso de seres de fuera de la Tierra. Este tipo de teoría se apoya en las complejidades y la precisión en las alineaciones astronómicas del sitio, que sugieren conocimientos que no serían típicos de una cultura cazadora-recolectora. La similitud de algunos de los pilares de Göbekli Tepe con los de otras culturas antiguas ha llevado a algunos a especular sobre una influencia de culturas prehistóricas más avanzadas que pudieron haber viajado entre continentes, templo religioso o algo más. Desde el descubrimiento de Göbekli Tepe, la teoría más aceptada por los arqueólogos es que el sitio era un templo ceremonial, posiblemente el más antiguo del mundo. La disposición circular de los pilares, sus grabados y la falta de evidencia de un asentamiento permanente sugieren que no era un lugar de vida cotidiana, sino un espacio sagrado para rituales y ceremonias. Sin embargo, la magnitud y complejidad del sitio plantean preguntas incómodas.
¿Cómo una sociedad de cazadores-recolectores, sin herramientas metálicas ni sistemas de escritura, pudo diseñar y construir una estructura tan avanzada? ¿Por qué dedicaron tanto esfuerzo a construir un complejo monumental en lugar de enfocarse en la supervivencia? ¿Podría haber tenido un propósito diferente, algo más allá de la religión? Algunas hipótesis alternativas sugieren que Göbekli Tepe no era solo un templo, sino un lugar con un propósito más profundo y enigmático. Hipótesis alternativas. Lo que Göbekli Tepe podría haber sido un observatorio astronómico, un mapa del cielo en piedra. Algunos investigadores creen que la disposición de los pilares de Göbekli Tepe no es aleatoria, sino que sigue un patrón astronómico. Evidencias. Se ha sugerido que las estructuras estaban alineadas con las estrellas, especialmente con la constelación de Orión y la estrella Sirio, que era importante en muchas culturas antiguas. Algunos estudios sugieren que las figuras talladas en los pilares podrían representar un mapa celeste, mostrando eventos astronómicos significativos como lluvias de meteoritos o la posición de ciertos astros hace más de 12.000 años. Se ha encontrado una posible correlación entre los pilares y el ciclo precesional de la Tierra, lo que indica que los constructores tenían conocimientos avanzados de astronomía. Si esto es cierto, Göbekli Tepe no solo sería el templo más antiguo del mundo, sino también uno de los primeros observatorios astronómicos de la humanidad. Un punto de contacto entre civilizaciones desconocidas. Otro de los grandes misterios de Göbekli Tepe es la naturaleza de sus inscripciones y figuras talladas. Puntos clave. Los pilares están cubiertos de símbolos y relieves de animales, algunos de los cuales no parecen corresponder a la fauna local de la época. Se han encontrado marcas que no se parecen a ninguna escritura conocida y que aún no han sido descifradas. En varias culturas antiguas, los templos y monumentos eran lugares de reunión para diferentes pueblos. ¿Podría Göbekli Tepe haber sido un centro de contacto entre civilizaciones desconocidas? El misterio de los símbolos. Algunas de las figuras talladas en los pilares tienen una apariencia casi abstracta, como si representaran conceptos o mensajes codificados. Si estos símbolos fueran un lenguaje primitivo, estaríamos ante una forma de comunicación escrita anterior a cualquier otro sistema conocido. ¿Göbekli Tepe fue el punto de encuentro de diferentes pueblos? ¿Es posible que allí se haya desarrollado una forma temprana de escritura perdida en el tiempo? ¿Un legado de una civilización desaparecida? ¿El origen del mito de la Atlántida? Existen teorías más controversiales que sugieren que Göbekli Tepe podría ser el último vestigio de una civilización avanzada desaparecida. Puntos intrigantes. Göbekli Tepe surge de la nada. No hay evidencia de evolución arquitectónica previa en la región. Normalmente los avances tecnológicos son graduales, pero este sitio aparece ya con una complejidad impresionante desde su inicio. No hay rastro de viviendas o vida cotidiana en el área circundante, lo que sugiere que quienes lo construyeron podrían haber sido visitantes o nómadas de una cultura avanzada desaparecida. Su entierro deliberado podría indicar que fue ocultado para proteger su conocimiento o para borrar su existencia de la historia. ¿Un posible vínculo con la Atlántida? El filósofo griego Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, describió una civilización avanzada que existió antes de un gran cataclismo. Según algunos investigadores, Göbekli Tepe podría ser una prueba de la existencia de una sociedad avanzada prehistórica que desapareció repentinamente, dejando solo algunos rastros de su conocimiento. ¿Es posible que Göbekli Tepe sea el último vestigio de una civilización olvidada? ¿Un centro de conocimiento que fue enterrado para protegerlo del olvido? Un sitio que reescribe la historia. Independientemente de cuál sea la verdadera función de Göbekli Tepe, una cosa es segura. Este sitio desafía todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización humana. Si era un templo, entonces significa que la religión y la espiritualidad jugaron un papel clave en la organización de las primeras sociedades. Si era un observatorio astronómico, entonces los cazadores-recolectores tenían conocimientos del cielo mucho más avanzados de lo que pensábamos.
Si fue un punto de contacto entre culturas, entonces su existencia sugiere que la humanidad ya estaba conectada antes de la agricultura. Si perteneció a una civilización desaparecida, entonces quizás nuestra historia es mucho más antigua de lo que imaginamos. El enigma de su enterramiento. ¿Qué trataban de ocultar? El descubrimiento más inquietante de Göbekli Tepe es que fue enterrado intencionalmente hace miles de años. ¿Por qué alguien enterraría un sitio tan monumental? Teorías. Protección contra desastres. Un evento catastrófico llevó a sus habitantes a ocultarlo. Cambio de creencias. Un nuevo sistema de creencias pudo haber llevado a sus propios constructores a ocultarlo. Algo que no debía ser descubierto. ¿Es posible que ocultaran información que hoy nos permitiría comprender mejor nuestro pasado? Si Göbekli Tepe realmente es el primer templo de la humanidad, entonces su existencia cambia todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras huellas de nuestro pasado han sido ocultadas o perdidas en el tiempo? El mundo está lleno de misterios, y la historia no siempre es lo que nos han contado. Si te apasionan los misterios ocultos, las civilizaciones perdidas y los secretos de la antigüedad, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo enigma histórico.